lo que está ocurriendo en este momento, y nosotros deberíamos haber empezado nuestro programa con ese tema, es que está habiendo una cantidad de despidos como no había. La verdad es que no hay ningún registro que haya sucedido nunca, pero cuando se comenzaron a medir los despidos fue en 1985 y nunca hubo un registro tan alto como este. Se trató de llevar al Congreso, se llevó al Congreso y no fue tratado, ¿sí?, en la Cámara de Diputados, una ley antidespidos, una ley que le dijeron a los empresarios, mira, por 6 meses no despidas. En realidad, si despedís, te va a salir mucho más caro. Pensalo bien, esperá, fíjate cómo te podés arreglar. El gobierno de Macri no quiere saber nada. Lo cambió esto, mutó esta idea por una promesa de los grandes empresarios, que después te vamos a mostrar cómo terminaron despidiendo gente a la media hora de prometerle a Macri que no iban a echar gente. Pero además, el gobierno de Macri insiste en que no hay ninguna crisis ocupacional, que esto de los despidos es un invento nuestro, ¿sí?, los mismos que hicimos la campaña del miedo, y que entonces no hacen falta este tipo de medidas. Nosotros y todos los medios de comunicación estuvimos rastreando los datos oficiales de empleo y de desempleo y no había forma de conseguirlos. El ministro de Trabajo, cínicamente, dijo que el empleo había crecido. Él tomaba de punta a punta, año a año, abril con abril. Era obvio que había crecido hasta noviembre y que había caído a partir de diciembre, pero él no lo mostraba. Cuando ibas a la base de datos del Ministerio de Trabajo, que antes lo podía ver por mes, el gobierno lo había sustraído. Cuando ibas a la AFIP, en donde están los aportes patronales, la información no estaba accesible. No había forma de saber mes por mes cuántos empleos se habían perdido. Bueno, Darío Gaño encontró la forma y hoy te vamos a dar nosotros exactamente cuántos empleos se perdieron en estos meses. ¿Está, Darío? Sí. ¿Cómo andas, Roberto? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo lo conseguiste al final? A ver, vamos primero por partes. Lo que está Sí. pasando ahora con los datos de desempleo es muy parecido a lo que se le criticaba al INDEC. Digo, Sí. se están escondiendo un poco los datos, se maquillan y, como acabas de decir, lo que da el gobierno es de abril del año pasado a abril de este año y dice que creció la cantidad de empleados. Claro, tiene que ver con un crecimiento en algún momento que puede haber sido hasta noviembre, pero no se sabía porque no lo daba el gobierno. A ver, cuando las empresas pagan los aportes de los trabajadores, se lo pagan a la AFIP. La AFIP deriva parte de eso al ANSES y el ANSES lo tiene ahí en lo que se llama SIPA. ¿Qué es SIPA? Sí. Es el sistema previsional donde están todos los datos de los trabajadores. Bueno, eso no está. Ese es el dato que falta, que el gobierno está escondiendo y podría estar en la AFIP. La AFIP lo tiene la Dirección General de Seguridad Social, que nosotros lo pedimos, tanto como periodistas como ciudadanos, y no lo dio el dato. No lo brindó porque en este momento está también medio retaseado esa información, entonces no teníamos forma de saberlo. Yo digo, a ver, la verdad es que lo primero que ocurrió en Argentina es que todos los diarios, incluso los que ayudaron a ganar a Mauricio Macri, empezaron a sacar nota diciendo tal empresa despidió a 100, tal empresa despidió a 300, tal empresa despidió a 500. El Estado también, El ¿no? Estado también. Digo, después, en algún momento cambió el discurso del gobierno y dijo, no hay emergencia ocupacional, no hay una catarata de despidos y por lo tanto, claro, si lo discute así y vos no tenés datos para rebatirlo, entonces puede decir, bueno, no necesitamos una ley de emergencia. Tal cual. Algo que yo charlaba justamente con un funcionario, le decía, ¿cómo puede ser que sepan qué van a aplicar si no tienen los datos de despidos, no? Claro. Decía, bueno, hay una decisión política de que la ley antidespidos no salga, por ejemplo, y de que de esto no se hable tanto hasta que fue, bueno, una presión social muy fuerte. Algo que por ahí en algún momento pasó con la pobreza, pero ningún funcionario te decía que no había pobreza antes. Claro. Sino que decía que bueno, había menos. Que había menos, pero bueno, eso era, primero que era evidente, pero sino que decían, bueno, tenemos datos para saber que, por ejemplo, en el norte hacen falta más cloacas, esas cosas. Bueno, ahora el gobierno retasea los datos y no había forma de saberlo. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Yo te dije recién, las empresas pagan a la AFIP y lo que dice la AFIP o lo que sabe, lo que tiene es la cantidad de trabajadores asegurados. Es decir, las aseguradoras del riesgo del trabajo obviamente tienen que saber la cantidad de empleados Que son cubiertos. empresas privadas. Son empresas privadas, claro, que tienen la cantidad de empleados cubiertos. Bueno, ese es el dato que fuimos a buscar para tener una idea de cómo se evolucionó mes a mes la cantidad de trabajadores cubiertos. Ahora sí podemos ver, porque además el gobierno dice, tiene un discurso medio esquizofrénico que no hay emergencia, pero en realidad estamos muy mal, Claro. ¿no? Cuando habla de muy mal, se supone que está hablando para atrás, dice, estamos mal porque hace muchos años que no se genera empleo,
y en realidad no se despidió tanto. Lo que vamos a mostrar ahora es que ninguna de esas dos cosas son ciertas. Ninguna de esas cosas son ciertas, porque aparte lo que vamos a ver ahora son los datos de los asegurados por el riesgo de trabajo. Mirá acá la cantidad de trabajadores por mes Partís de 2014. diciembre de 2014. Claro, estos son los trabajadores cubiertos, 9.444.000 en diciembre de 2014. Fíjate que fue subiendo, lo tenemos mes a mes, pero bueno, de esta forma vemos que fue subiendo hasta diciembre de 2015. El año pasado, en abril de 2015, que ese es el dato que da el gobierno. Detengámonos acá. Creció el empleo en 2015 en 430.000 empleos. Sí, más o menos, que es lo que muestra, lo que muestra el gobierno es desde abril hasta abril, pero no muestra qué pasa acá. Lo que nunca había mostrado, porque si no tenía que reconocer que sí se seguía generando empleo el año pasado, es que se generó casi 500.000 de empleos en 2015, que digo, si sacás la cuenta, creció un 5% el empleo en 2015. Claro, a ver, es un montón. Sí, obviamente la fuente es la Unión de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo. Es una cámara privada. Claro. Como el Estado no nos da los datos, vos lo fuiste a buscar una cámara privada. Tal cual. Un dato también, porque este dato también lo tiene que tener la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ajá. Bueno, ahí solamente tienen hasta enero, o solamente publican hasta enero, y en enero también igual daba cuenta de esta primera parte, sería que había caído. Lo que no muestran es que en realidad yo te estoy diciendo mal, es hasta marzo que cayeron de acá a acá, ahora vamos a ver el número final, que justamente que tiene que ver con la transición, después de la transición, desde la asunción de Mauricio Macri. Tenemos la otra placa que dice efectivamente cuánto cayó el empleo o cuántos trabajadores menos en las aseguradoras del riesgo de trabajo hay desde diciembre hasta marzo. Bueno, acá tenemos, yo estoy tapando parte del número, 98.514 trabajadores menos. Acá hay que hacer un montón de aclaraciones, ¿no? Primero que los despidos pueden ser más, porque este es un neto. Claro, ¿sí? obviamente. Los que despidieron menos los que tomaron. Segundo, que esto es hasta marzo y hasta el gobierno mismo reconoce que el peor mes fue abril. Sí, obvio, después del tarifazo. Hagamos la cuenta como si todos los meses fueran iguales, ¿sí? De todas maneras debería sumar a esto 30.000 para completar abril, si haces proporcional. Sí, porque te da aparte 130. Pero estos son los empleados en blanco, además. Estos son los empleados asegurados en riesgo del trabajo. También puede haber, por ejemplo, los empleados informales ni hablar, que eso habla muy poco, porque los dirigentes sindicales por lo general no representan a los trabajadores que están en forma informal, tampoco los monotributistas son de forma informal. Digamos, nadie defiende, si se quiere, a los trabajadores que se dice en negro, que por lo general son el eslabón más débil. Lo que yo digo, sacando una cuenta más o menos y siempre para abajo. ¿Sí? Yo creo que en abril se ha perdido más empleo que en los otros meses. Pero si lo haces igual, si lo dividís y luego multiplicás por 4, digo, ya te da 125.000 más o menos. Sí, porque... Si le sumás el 33% de empleo negro a ese total, te da que llegás a 170.000 hasta diciembre. Sí, obvio. Eso te daría con la cuenta normal de cuántos empleados en negro hay y sumando abril como si abril fuera igual que enero y que febrero, que todos sabemos que fue peor. Tiene sentido porque, por ejemplo, las cámaras de comerciantes y demás hablaban de 120, 130 también a principios de marzo. Pero el gobierno lo negó absolutamente. El gobierno lo negó, pero aparte un dato más, la cantidad de despidos masivos en las grandes multinacionales, digo, el tema de Techint y demás, se terminó de dar en los últimos meses. La cantidad de noticias que se había sobre el tema se terminó de dar en los últimos meses, entonces evidentemente este es un dato que tiene que ver primero con hasta marzo y segundo con lo relativo a los trabajadores. Pero es el primer dato, es la primera vez que se dice cuántos empleos se fueron generando hasta que se fue el gobierno anterior y cuántos se perdieron. Desde diciembre. Netos, pueden ser más despidos, como digo, alguien debe haber tomado un empleado nuevo. Sí, obvio. ¿Sí? Entonces serían más los despedidos y habría que restarle los que tomaron nuevos. Una última salvedad también, los monotributistas que por ahí dejaron de trabajar o que le quedó un porcentaje de su trabajo, tampoco están incluidos, ni la cantidad de trabajadores que no están haciendo horas extra. Sí, si cerró una carnicería y el tipo se quedó sin laburo, no está acá. No, claro, tal cual no está acá. ¿Okay? Si tenía empleado el bachero que iba en negro, tampoco está acá. Este es el primer dato, entonces, importante desde diciembre hasta marzo, algo que el gobierno no había dado, que retasea. Por favor, denos información, así podemos, los economistas y demás, trabajar con los datos, que es nuestro insumo básico. Te espero en un rato para hablar de la SA de Macri.